Hola, hola, buenas tardes aquí en México y buenas noches, no tan noches allá en Europa, ¿no, Camilo? Pues sí, bueno, buenas noches. Así que, de hecho, el primer streaming que hacemos juntos en este 2024. Así que, bueno, una vez más, un honor estar por aquí contigo, Héctor. Gracias, Camilo. Qué bueno que estás aquí. Gracias por tu disposición y por el tiempo que le dedicas a esto. Sí, el primer streaming el 12 de enero no tan tarde, ¿no? No tan tarde. Muy bien. Te agarraste vacaciones, ¿no? Ahí en Chile, ¿qué tal te fue? Sí, no, súper bien. En realidad, ahora, bueno, ahora estoy ya en invierno, pero hace unos días atrás estaba en verano. Así que lo pasé muy bien, en familia, ir recargando o descargando energía, mejor dicho. Pero bien, sí, no lo pasé bien. Ahí viendo a mis hermanas, a mi madre, a mi sobrina, viajando, igual haciendo cuestiones, presentaciones de libros, charlas. Así que bueno, fue bastante intenso y fue bastante entretenido. Sí, vi que te Lo mejor. agarraron para varias, ¿no? Te agarraron para Sí, presentar en diferentes lados. sí, Eres sí, como un me héroe trajo nacional ahí unos. en Chile. Sí, ahí en Castro, en particular en la isla de Chiloé, donde nací. Así que ahí soy una pequeña y mínima estrella por ahí, por esa zona. Sí, sí, A pues menos es por que la unos verdad días. Sí, es que has hecho muchas cosas interesantes y también que estés en el doctorado y todo esto. Bueno, algo que me acabo de surgir ahorita, pero a ver si luego lo sí, hacemos, es sí, echarle un ojito a sí, tus publicaciones de ResearchGate para que nos sí. cuentes de qué tratan cada una. Sí, Pero sí, sí, pues ahí podemos conversarlo. Tú dime cuál y te comento brevemente alguna. Sí. sí, decíamos que ayer publicaste un artículo, bueno, no un artículo, un video en el que hablas de tu tesis, bueno, de qué estás trabajando en tu doctorado Mm. ahorita, y decías justamente que no hablas mucho de eso porque te molestan los doctores que dicen que pierden su vida por esto, pero Sí, me llama la atención que casi no hablas de esto y tienes cosas bien locochonas ahí en tu sí, ResearchGate, ¿no? Tienes cosas muy, muy sí. locas, entonces a ver si luego hablamos de eso. Te Vale, sacamos la sí. sopa. Sí, Ah, sí, bueno, el doctorado es como con mi versión que está en la sombra, ¿no? Ahí mm, trabajando en cuestiones. Y por la otra parte, o más público, los libros, el podcast, newsletters, ese tipo de cosas. Pero sí, podemos conversar sobre eso. Yo creo que hay cosas, cuestiones muy interesantes técnicamente que se pueden conversar. muy bien, perfecto, Camilo. Oye, y pues hablando justamente de eso, yo ayer hice un streaming de mis libros que pienso leer en este año. Yo creo que el que más, no sé si tú ya le diste una leída a este, Mm, que creo que se lo enseñé a Manuel y él sí ya lo leyó, a ver si se ve mm, aquí. Se llama La Catedral de Turín, la Catedral de mm. Turín. Y Lo, creo lo que es, conozco, pero no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí lo conozco el libro, es bastante famoso. sí, es una pelea que tenemos, ¿no? De que yo digo Sí, que Turín no fue sí. tan importante como lo hacen querer saber. Y yo creo que a ver si nos da tiempo de leerlo y echar una discutida sobre esto. Algo que me dijo Sí. Manuel es que justamente este libro tiene mi visión, o sea, se llama así, no sé por qué, pero que tiene mi visión de que Turing en realidad no fue tan importante, ¿no? Que para la computación moderna fueron más importantes personas como Howard Aiken, por ejemplo, o como Mauchly, por ejemplo. Incluso, y ese creo que lo aprendí, bueno, no lo aprendí, fue en el libro de Manuel sobre Conrad Suss, ¿no? Que Mm, en la vida había escuchado de él hasta que lo leí ahí. Y lo que yo leí dije, ah, claro, Conrad Suss se me hace con más mérito mm, que para la computación como la conocemos hoy, con más mm. mérito que Turing, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ahí podemos pelearnos, agarrarnos de las greñas. Sí. Bien, Sí, ¿no? bueno, como siempre, yo digo al final, definamos primero lo que es computación, ¿no? Que computación es una cuestión muy amplia. Ujú. Evidentemente, claro, si son cuestiones como de hardware o incluso lenguajes de programación, no, su impacto No es tanto. no es tanto, ¿no? Evidentemente. Ujú. Sí, a lo mejor podemos hablar de eso, pero bueno, ese es uno de los libros que quiero leer. Y el otro que en realidad no le había echado un ojo a los papers, pero que tú también ya me dijiste que debería, es Ideas that Mm, Created the Future, de los papers clásicos de Computer Science. Los vi, me sí, emocionaron mucho los temas, entonces ahora sí me lo quiero echar de principio a fin. sí. De hecho, la última vez que conversamos dijimos que podríamos hacer algunos episodios intentando desentrañar algunos papers, ¿no? Papers Sí, clásicos de la computación. Eso igual puede ser un proyecto interesante. sí, estaría bastante bueno.
Y bueno, yo no creí que fueran tantos papers, son 46 papers. Yo creí que traía como 10 o 15 y son 46. Entonces, a ver si le echamos una, profundizamos en él. ¿Tú qué planes tienes? ¿Qué quieres aprender, leer, producir? Cuéntame. Bueno, este año mi idea es publicar otro libro. Es un libro que la idea ahí es cómo el- los sistemas de inteligencia artificial que generan texto, o sea, los modelos de contenido autogenerado, van a afectar la escritura humana. Ese es un Mm, poco el tema del libro. O sea, cómo la historia de la escritura humana o la actividad de escribir humana se va a ver afectada por asistentes que no van a generar texto de manera automática, que ya hoy lo, día lo están haciendo, pero la idea es como entrar en detalle un poco cómo sería ese proceso y cómo vamos a interactuar desde el punto de vista ético, legal, social y todo ese tipo, incluso técnico, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco la idea de ese libro, que es como un ensayo, de hecho, va a ser mi primer ensayo, así que bastante emocionado porque siempre cuando trato de escribir un libro, trato de hacer algo que no he escrito antes y bueno, eso evidentemente me va a llevar a muchas lecturas y cosas muy interesantes, e incluso a aprender cómo surgió la escritura humana, ¿no? Que eran cuestiones que yo previamente no tenía ni la menor idea. Entonces, eso igual es genial porque te permite un poco conectar con tu background técnico de inteligencia artificial con cuestiones que tienen que ver más con la sociología incluso, ¿no? sí, sí, qué interesante. Oye, ¿y crees que, o sea, cuál es tu principal tesis? ¿Ya tienes tu tesis principal del libro? O sea, ya entiendo que va a afectar la escritura humana, pero ¿en qué sentido crees que la va a afectar? O sea, ¿o sobre qué camino vas a ir? ¿O es sorpresa? Mm. Todavía no tengo definida la tesis, así que esa a lo mejor como sorpresa para unos meses más. Pero mi idea es, a grandes rasgos, que evidentemente la escritura humana va a cambiar. Ahora, ¿en cuánto va a cambiar? Eso todavía lo estoy ahí como armando el puzzle, ¿no? Pero bueno, la idea es eso, tratar esos dos temas, o sea, la escritura humana, la escritura artificial, y cómo se van a combinar, y va a ser probablemente otra cosa en este siglo. Sí, sí, sí. La parte, o sea, esa tesis que tú estás dando, yo la leí hace mucho en un libro que se llama The Shallows de Nicholas Carr. Mm, Y siempre hablo de ella porque mm, me marcó la forma de pensar en la que dice que todas las herramientas que hemos creado los humanos, bueno, la frase completa, y creo que, a ver eh, si no la estoy asesinando, la frase es como que nuestras herramientas nos moldean, ¿no? Nosotros moldeamos, nosotros hacemos nuestras herramientas y luego mm, nuestras herramientas nos moldean de regreso, de tal forma que hay cosas sin las que los seres humanos actuales no podríamos, en primera, ser funcionales y mm, no nos imaginamos la vida sin esas cosas. Como ejemplos tenemos el reloj, ¿no? El reloj que mm, nosotros nacemos mm, pensando que todo está, bueno, no nacemos, sino más bien crecemos pensando que todo está definido por el reloj, cuando no nos damos cuenta que el tiempo en realidad es una construcción social, mm, ¿no? La cual está, bueno, el tiempo marcado por el reloj, no el tiempo físico, sino el tiempo mm, marcado por el reloj, y que usamos para coordinarnos, ¿no? O los mapas también, en Nicolás Carr habla de cómo los mapas modificaron nuestro cerebro, ¿no? Los libros son una mm, tecnología que o sea, los libros y antes la escritura, ¿no? Y cómo en todas las épocas ha habido tanto gente que los adopta temprano como mm. detractores, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo qué filósofo hablaba o despotricaba contra los libros, ¿no? Y decía que los libros nos iban a hacer tontos. ¿Tú te acuerdas quién era? No, 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 ¿No? en realidad no, no, O sea, un no. filósofo o sea, no sé si era Aristóteles o Platón o Sócrates, uno de ellos decía como que sí, Porque al pues final eso iba a afectar un poco la memoria, ¿no? El tema de la memoria, entonces el tenerlo ya escrito es como, bueno, ya no tenés que ejercitar tu memoria, ¿no? exacto, ese es el punto exactamente, o sea, mira estos holgazanes que escriben las cosas porque Sí. ahora se van a olvidar de todo y van a dejar de usar su mente para guardar Mm, las cosas, ¿no? Cuando en realidad lo que hizo sí fue liberar recursos mentales para otras cosas de más mm, alto nivel todavía, ¿no? mm, Mm, entonces, yo estoy de acuerdo con tu tesis, lo que me gustaría ver es cómo la desarrollas justamente para ver en qué punto nos va a afectar. Una de las cosas que yo creo que va a pasar y que muchos que no son tecnológicos, que no son tecnólogos siquiera lo están viendo es
pues cada vez hay más contenido producido por la inteligencia artificial. Y entonces, si la inteligencia Mm, artificial o sea, cosas como GPT se alimentan de cosas que están afuera en el Internet, ¿qué va a pasar cuando este contenido, justamente mm, cada vez mayor proporción sea generado por cosas como GPT, ¿no? Va a ser como un ciclo de mm. retroalimentación que probablemente eventualmente pueda ser inútil para el entrenamiento de ese tipo de contenido, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, de hecho, todo lo que mencionas tú de la tecnología, siempre había una cierta tensión, ¿no? O sea, la tensión de los humanos con la tecnología, de cómo nos va moldeando a Ujú, medida que pasa el tiempo. O sea, somos hijos de las tecnologías, o sea, nos moldean nuestra forma de vivir y también nuestra forma de relacionarnos con los demás. ujú, Mm, de hecho, el tema yo creo que el principal punto cuando tú tomas, por ejemplo, volviendo al tema de la escritura humana y la escritura artificial, inevitablemente uno se le viene a la mente la palabra creatividad, en realidad. ujú, Podrá existir autores que tengan un estilo propio, único, una especie de Borges o una especie de Cervantes, ¿no? Que aparezcan, que cambien totalmente el estilo de la forma de escribir, que nada de lo que se haya visto antes y resurja con una nueva forma de escribir. Los modelos generativos podrán hacer eso o ujú. simplemente serán grandes imitadores, ¿no? Grandes imitadores que mezclarán cosas de autores ya conocidos. Esa es la gran pregunta. Eh, es una pregunta todavía abierta que todavía no tengo quizá una tesis sobre eso, pero esa es una pregunta muy interesante. Realmente primero saber qué es la creatividad y una vez que tenemos claro más o menos lo que es la creatividad, pueden estos modelos a través solamente de métodos estocásticos, a través de métodos que revisa la historia de textos ya previos, de grandes bases de datos previas, pueden emerger nuevas propiedades, o sea, pueden emerger nuevas secuencias de texto que hagan una prosa bella, elegante, refinada o única que nunca se haya visto antes. Bueno, esa es una pregunta muy interesante de resolver, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que todo lo que tiene que ver con la mente humana Mm, es un problema mm, interesante de resolver, ¿no? Y más cuando eso que intenta imitar la mente humana, bueno, no sabré decirte si los LLMs intentan imitar la mente humana. Lo que intentan mm, es imitar la escritura humana, ¿no? Imitar la mm, forma en la que escriben. No sé si para eso hay que imitar la mente. Creo que muchas veces casamos características humanas con las cosas. O sea, de hecho, pensamos en la computadora como un cerebro, lo cual es una analogía sí, que en mi punto se queda bastante corta, ¿no? O sea, mm, se rompe muy rápido esa mm, analogía, ¿no? Porque, mm, porque diferimos mucho de las computadoras, ¿no? Las mm. computadoras pueden hacer desde hace mucho cosas que los humanos nunca en su vida van a poder siquiera soñar. Mm, Y al revés, nosotros los humanos hacemos cosas que las computadoras hasta el momento todavía no han hecho, ¿no? mm, Entonces, creo que la analogía se queda muy corta y lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, no sé si... una duda que yo tengo es, no sé si estamos preguntando las preguntas correctas, ¿no? O sea, no sé si mm, queremos que la cosa sea creativa, ¿no? O mm, sea, no sé si queremos llegar al punto de saber qué tan inteligente es. Ayer vi que mm. le asignaban puntos de IQ a GPT 3.5 y 4, ¿no? Que decían que 3.5 tenía 85 Vale. y GPT 3.4 155 o 150, algo así. Se me hace absurdo, la verdad, se me hace bastante absurdo que se le asignen, porque yo creo que en muchos lados nos estamos yendo por las preguntas incorrectas, ¿no? Mm, Ah, y creo que tiene que ver con algo de la filosofía, que ahí entro en tu punto de lo importante que es la filosofía, ¿no? En realidad, ¿quieres saber qué es pasando ya adentro o quieres definirlo como creatividad o quieres ver sus resultados? Esa es la parte importante, ¿no? Lo que te interesa es lo que está mm. escupiendo o lo que te interesa es saber si hay algo allá adentro, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante. ¿Ya tienes título Mm. para tu publicación? Bueno, todavía no, pero preliminarmente lo quería llamar como ¿quién escribió esto? ¿No? Como una pregunta. O sea, ¿quién escribió esto? Para darnos a entender un poco que, por un lado, cuando leemos un texto, ahora podemos identificar quién lo escribió, o un humano o una máquina, ¿no? Entonces, Ujú, eso ujú. es una especie de interrogante, ¿no? Pero bueno, pero quizás podría cambiar. Pero esa es un poco la idea, de presentar
una cierta esa tentativa, ¿no? De tratar de integrar esos dos mundos, ¿no? Tratar de comprender un poco cómo surge la escritura humana, que es bastante misteriosa, dicho sea de paso, porque en distintas partes del mundo surgió al mismo tiempo, un poco parecido a lo que pasa en la historia de la computación. No es solamente que se haya surgido en Estados Unidos, sino que en distintas partes del mundo están ocurriendo cosas al mismo tiempo. Generalmente, a veces pasa eso, la historia siempre se repite, ¿no? Que cuando hay un nuevo descubrimiento es porque está ya las condiciones para que aparezca, ¿no? Si no aparece Einstein, va a aparecer otra persona que lo hubiera hecho en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa un poco con la historia de la tecnología y también con la historia de la computación. Pero sí, ese va a ser un poco el tema del libro. Creo que a mí me apasiona muchísimo el tema de los lenguajes, no solo los lenguajes humanos, los lenguajes de programación, los lenguajes formales también me apasiona muchísimo. Así que conectarlo un poco con estos modelos estadísticos que hacen, que pueden crear textos muy sorprendentes. Creo que para esta época, para este momento, puede ser interesante una reflexión de ese tipo. Ujú. Muy bien, Camilo. Pues qué interesante. Y respecto a otros temas, ¿tienes algo planeado? O sea, algo que quieras aprender aparte de eso, o algún libro que quieras leer tú directamente que le tengas ganas, ¿nada? Sí, bueno, hay bastantes libros que me gustaría leer, em, aunque algunos tienen que ver más con cuestiones a veces fuera de la computación, más en el territorio de la filosofía, por ejemplo. Hay muchos libros de filosofía de la mente que me gustaría leer, que tengo ahí en la cola. Porque, Ya. bueno, tú sabes que yo he estado trabajando en el tema también en paralelo de todo lo que es la filosofía de la ciencia de la computación. De hecho, bueno, tú sabes que he dado una clase ahí en el bootcamp de código facilito de ciencia de la computación. Entonces, ese tema me gustaría desarrollarlo más a fondo, en algún texto más desarrollado, y para eso necesito leer muchas más cuestiones de filosofía, autores como Mario Bunge, por ejemplo, que es muy interesante, que Ujú, tratan la filosofía de la ciencia de un punto de vista más sistémico, donde aparecen conceptos como la emergencia, ¿no? Que es algo muy interesante que de hecho se nota mucho en cuestiones como los LLM, ¿no? Que cuando tú empiezas a descubrir esa herramienta, empiezas a ocuparla y empiezas a ver que mientras más capacidad de cómputo le das para entrenar estos modelos, empiezan a surgir distintas características que previamente no conocías. Por ejemplo, los distintos tipos de prompt que hay. Hay ujú, muchísimos tipos de prompt que se están descubriendo ahora gracias a las posibilidades que está dando el LLM. Son cuestiones que emergen gracias a sus posibilidades, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes. Así que, bueno, estoy ahí tratando bueno, de hecho, este libro que tengo acá, que todavía no lo termino, que es, porque ya lo había mostrado previamente, pero me tiene muy entusiasmado. Este ujú. es el libro Albedrío, y es bastante interesante. Y hay otro libro también que yo lo mencioné en un video previamente, que era de Brian Cantwell Smith, que tiene tesis muy interesantes sobre la computación, que yo lo recomiendo mucho. Tiene De bastante Prometheus. artículos, paper y cosas así. Así que esos son algunos temas que me tienen ahí entusiasmado. Y por otro lado también, el doctorado estoy trabajando en cuestiones que también tienen la idea de integrar los LLM a herramientas que estamos desarrollando ahora, ¿no? Entonces, así que ahí tengo un año bastante entretenido, de bastante escritura y bastante lectura y bastante programación también. Sí, sí, interesante. Muy bien, Camilo. Pues estos dos libros que enseñaste se ven bastante interesantes. Yo también quiero leer libros, o sea, este año me propuse leer más, dedicarle por lo menos una hora diaria. Estaba buscando por aquí Mm, el libro que quería leer, pero una hora sentado diario, o sea, mm, normalmente lo hago como en ratos libres, pero, mm, o luego me siento a leer, yo lo planeo como por ejemplo el viernes me voy a sentar a leer mm. 2 horas, ¿no? Sí. Pero es bastante más, siento que podría hacerlo mejor si le dedicara más tiempo continuamente que una sesión larga, ¿no? Mm, Y, y bueno, ayer hablé de los libros técnicos y uno de los que quiero leer, que dicen que es algo que todos deben de leer en la vida, se llama así. de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov. Quiero Vale. leer de, de eso. Y creo que ya he leído a Dostoyevsky, a ver, déjame acordarme. Mm, Pero creo que novelas cortas nada más. mm, No sé si lo estoy confundiendo. La Sonata Kreutzer, no sé si mm. lo has leído. La Sonata Kreutzer, no No. sé si es de él, de Dostoyevsky o de otro. eh, También está Crimen y Castigo, de Crimen y Dostoyevski. Castigo, ¿tú ya lo leíste? Sí, 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 un ¿Te gustó? clásico, sí, 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 yo buenísimo. te digo, si no es ese si la Sonata Kreutzer no es de Dostoyevsky,
No he leído nada entonces de él, pero lo empecé a leer de los hermanos Karamazov y me gustó su estilo. Está chistoso porque algo muy raro para esa época, está chistoso porque le habla al lector, ¿no? Le habla como que rompe lo que dice en la cuarta pared, es chistoso porque le habla al lector, entonces está un poquito meta el libro al principio, o sea, como que habla del escritor en sí mismo y habla del lector. Entonces, Hablando de escritores rusos, no sé si has tenido la oportunidad de leer a Anton Chekhov, que es como uno no, de los gran autor de cuentos, extraordinario. Yo creo que ahí tiene un autor que tiene muchos componentes filosóficos en sus cuentos y que te hace mucho reflexionar. Entonces, ahí te lo recomiendo. Chekhov, que es como, se escribe como Chekhov, ujú, J-O-V, sí, Chekhov. ok, ok. ¿Cuál, Bastante, cuál, bastante cuál bueno. libro, cuál libro recomiendas o o tiene como un libro, un compilado de cuentos? Hay compilados de cuentos, yo creo que te recomiendo el compilado de cuentos. Hay muchos que lo traen como los mejores cuentos de Chekhov y ahí con eso, con cualquiera de esos puedes partir, ¿no? Es bastante bueno. Sí, sí. Perfecto, Camilo. Sí, sí, sí. Y bueno, respecto a planes de cosas que hacer juntos, ya hablamos, ¿no? Ya hablamos de el primero, yo creo que tenemos que implementar es esto, Sí, lo de sí, ideas que crearon en el futuro, los mm, papers de esto. sí. Mm, y algo que yo creo que tú eres de las pocas personas con las que puedo hablar y también quiero invitar a Fabián. Le dije a Fabián que lo iba a invitar para que nos contara de Haskell y no lo he hecho porque he andado muy distraído, pero un libro del que te digo que yo creo que tú y a lo mejor también Manuel, a ver si le entra. Es este libro, a ver, os lo voy a compartir, que me tiene bastante emocionado. Lo empecé a leer hace como 2 días, le he A avanzado ver, muy poquito, pero, pero me tiene muy emocionado. No sé qué tanto le vaya a entender yo, más bien sí, el que yo creo que no le va a entender soy yo, pero pues la verdad es que la introducción está bastante ligera. O sea, la introducción sí. está 100 veces más ligera de lo que me lo imaginé. Mm, Y, y si le doy a este libro, creo que me voy a pasar a los otros dos de él, de Sandy Maguire. Bueno, él o ella, no sé qué es. sí. Este, que, bueno, este Bueno, libro, cualquier libro que tenga el título de Atlas significa que es un autor que tiene mucho coraje. que- Porque claro, esto es totalmente contrapopular, o sea, en el sentido de que son temas muy específicos, su visión. Me acuerdo que tú me enviaste un párrafo, un screenshot de un párrafo. ujú, ujú, Y claro, eso es evidentemente todo lo que es la verificación formal, la búsqueda de reducir al máximo la cantidad de errores, o sea, al momento de compilar, asegurar que no van a haber errores en tiempo de ejecución. Y aparece un concepto como la totalidad, ese tipo de cuestiones, de muy característicos de Apda y de los tipos dependientes. Son cuestiones que, claro, poca gente puede escribir sobre eso porque es bastante profundo y muy teórico. Entonces, tratarlo de manera amena, como creo que es ese libro, con mucha analogía y cuestiones así, por lo visto, es un reto y es solamente alguien que puede escribir bien lo puede hacer, ¿no? sí, sí, exacto. Hasta ahorita ha sido muy, muy, muy ligero. Y Sí. esta parte de la que tú hablas Mm, es de lo que te iba a decir y con lo que quería cerrar mm, pequeña plática que tuvimos, que es, o sea, de hecho, él se va al extremo de decir mm, que Agda ni siquiera necesita correrse, ni siquiera necesita, este, o sea, justamente es mm, tan estricto mm, que es, pues, el valor de Agda, de hecho, él lo dice por aquí, o más bien eso inferí yo, el valor de Agda no es correr programas, es escribir programas. Y entonces aquí habla de eso de manera profunda, ¿no? Dice que muchas veces entendemos que el valor de la computación es correr los programas, ¿no? Por mm, varias cosas. mm, Uno, porque te van a dar el resultado del cómputo, que aquí le llama la respuesta, o porque van a tener una serie de efectos secundarios, ¿no? Como por ejemplo, mm, hacer una imagen o pintar en pantalla o reproducir música, por ejemplo, ¿no? mm, Entonces, dice que pensar en un mundo sin ejecución o en algo que no se ejecuta en el mejor de los casos para algunos es inútil, ¿no? Y entonces aquí me gustó su razonamiento en el que dice bueno, el razonamiento empieza así diciendo que cuando escribes un programa por segunda vez es mucho más fácil que escribirlo la primera vez. mm, Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué escribirlo? Y eso es algo que yo les digo a mis equipos de trabajo cuando mm, trabajo con ellos.
escribirlo la primera vez te puede tomar 10 horas, escribirlo la Mm, segunda vez te va a tomar 20 minutos, ¿no? mm, Y aquí lo que explica es, cuando programamos en los lenguajes normales, mm, hablando fuera de Agda, dice, estamos haciendo dos cosas a la vez. Estamos resolviendo los detalles de implementación que tienen que ver con la computación y estamos resolviendo el problema al mismo tiempo. Estamos peleándonos con los detalles del problema y entonces estamos haciendo esas dos mismas cosas. Cuando lo escribes por segunda vez, solamente estás peleándote con los detalles de implementación. Estás haciendo, por aquí lo dice, estás mm. moviendo tus dedos para escribir la solución Sí, sintácticamente correcta, pero el problema ya lo tienes resuelto. Por eso la segunda vez claro. ajá, dime. Y de hecho muchas veces pasa, seguramente a ti te ha pasado que tú cuando escribes un código y te das cuenta que se está volviendo cada vez más complejo, más complejo, más complejo, que llega un punto que uno dice, bueno, esto lo mejoro o empiezo a escribirlo desde cero. Y cuando lo escribes desde cero, generalmente siempre termina siendo mucho mejor, cuando son Mm, proyectos más pequeños, ¿no? Porque ya lo tienes en tu mente, ya has aprendido muchas cuestiones, como que la complejidad ya la has desentrañado, ¿no? Es lo mismo que dice el autor, ¿no? Exacto, aquí está, y esta es su proposición. La realidad es que entender algo conceptualmente es la parte difícil de programar, ¿no? Todo lo demás Mm. le llama colorear por números, o sea, es como tener Sí, esos como cuadernos de colorear que tienen los números y que te sí, dicen de qué colorear cada cosa, y lo demás son cosas sencillas. Y aquí me gustó la expresión que usó, ¿no? sí, Este, ya simplemente después nada más hay que mover los dedos, aquí dice. sí. Existe un orden en el que tenemos que mover nuestros Mm, dedos mm, para producir la sintaxis necesaria para que la computadora resuelva nuestro problema. mm, Encontrar ese orden es trivial una vez que hemos mm. entendido el problema Sí. con claridad, ¿no? Y eso es lo que Mira, dice. ahora que sí, perdona que te interrumpa. Ahora que me hace leer no tenía la oportunidad de leer este libro, pero me hace pensar algo que es muy importante en cualquier libro en la vida, y sobre todo en cualquier libro técnico, que es muy importante, que tú puedes estar de acuerdo o no con el autor. Yo quizás puedo estar en desacuerdo en algunas opiniones, pero lo más importante que tiene que tener un autor es que te haga pensar. Ujú, Que te haga pensar, que no te cuente cosas obvias, porque si te cuenta cosas obvias, no aprendes nada, ¿no? claro. No como algunos que tienen eso, los Transformers en la portada, ¿no? Cuestión así. Entonces, que te cuentan cosas obvias, ¿no? No hay nada Ajá. nuevo. Entonces, estos tipos de autores realmente te enseñan esto, te dicen, tú dices: "Oh, esto yo no lo había leído antes, es interesante, pensémoslo, aunque no esté de acuerdo, bueno, me hizo reflexionar", ¿no? Y es un buen autor, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Es interesante que lo haga a través de un lenguaje tan poco popular como Atlas, que tiene cuestiones muy interesantes, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, desde ahí me puse a pensar. Y bueno, la tesis principal de esto de un mundo sin ejecución o Mm, de esta mm, pregunta es los programas no nada más tienen justamente el mm, efecto de dar el resultado de un cómputo o de dar un efecto secundario, sino mm, además dejan algo en tu cabeza cada vez mm. que haces un programa, dice, Sí, cada programa modifica tu cerebro, ¿no? sí, Y claro. él dice que ese es el resultado de escribir programas que no se corren. O sea, aunque no corras el programa, el escribirlo en sí mismo ya te dio cierto conocimiento que modificó tu Mm, cerebro, ¿no? Entonces, claro. esa es su tesis principal. Ahorita ya voy en la parte en la que te explica la sintaxis y los módulos. Y hasta ahorita ha sido hiper leve, ¿no? Supongo que en Mm, algún punto va a dar el salto de complejidad y me voy a sí. querer arrancar los pelos, pero bueno. Me imagino que en algún momento parte explicando los tipos dependientes o lo dejas para más adelante. No sé si en el índice aparece algo así. Dice, Tipo, dice, aquí empieza, de hecho voy en la parte en la que habla de los sistemas de tipos y dice mm, que vamos a usar su biblioteca estándar en algún punto, pero que antes la mm, vamos a definir nosotros. O sea, vale, la ok, vamos a poder usar hasta después de definirla. Y yo ok. voy en la parte en la que dice, sí, entonces dice, Agda tiene un sistema de tipos dependientes, lo cual significa que puede hacer cómputo con su sistema de tipos, eso es lo que te dice, Mm, y luego te empieza a explicar su sistema de tipos, ¿no? Creo que voy en mm, la definición de sets, o sea, definición de tipos en sí misma, mm. ¿no? Una Entonces, de las cosas interesantes que sería interesante que leer de él, cómo él justifica las abstracciones, porque al final los sistemas de tipo, como tienen tantas dependencias de tipo, pueden generar muchas abstracciones que es muy difícil de leer, ¿no? Al final es mm, como uno siente a veces con estos sistemas, con Haskell o con Atlas sobre todo, que hay un nivel de abstracción que uno dice, bueno, ¿es suficiente? ¿Es necesaria? ¿Hasta qué punto necesitamos, requerimos tanto nivel de sobreabstracción, ¿no? Es ujú, una pregunta muy interesante y la principal crítica que se le hace a la programación funcional, ¿no? Entonces, sí, sería genial leer cuál es su argumento de defensa, porque obviamente lo va a defender,
cómo podemos, de hecho, porque a la gente le cuesta mucho, sobre todo manejar varios niveles de abstracción. Entonces, eso es interesante y Adda tiene muchos niveles de abstracción, ¿no? Sí, sí, sí. Pues voy a ver. Parte de lo que me llamó la atención es que dice que su syntax highlighting, o sea, el resaltado de sintaxis, no está hecho Mm, por. Ya ves que los lenguajes comunes tienen lo que se llama un language server, ¿no? Que mm, normalmente es ahí una bola de regex o de expresiones regulares o otras cosas. Y dice que en Agda no, en Agda es el compilador mismo el que hace el mm, highlighting de sintaxis, porque mm, su sintaxis es tan compleja justamente mm. que si no te la colorean no vas a entender nada, ¿no? Sí. Entonces, es parte de lo que tú estás diciendo y también quiero ver cómo se llega a justificar eso, ¿no? Y a ver si Mm, vale la pena, justamente el primer punto es a mm. ver si vale la pena. Ajá, dime. Sí, porque de hecho es igual, me hizo recordar un poco la teoría de las categorías, ¿no? Al final, la teoría de las categorías, hay libros así, pero que cuesta realmente después de leer el libro, realmente em, apropiarte de su argumentación, es decir, como creerle, ¿no? Que realmente esto puede ser útil en la práctica, evidentemente, porque intelectualmente este tipo de cuestiones son muy interesantes, muy divertidas de aprender, pero tú dices, bueno, y ahora en el mundo real, ¿cómo la puedo aplicar, no? Entonces, De acuerdo, en algunos casos a veces se cae. Entonces ahí depende mucho del autor cómo es capaz de desentrañar eso y tratar de convencerte, ¿no? de acuerdo completamente. Mira, aquí, Miguel Enríquez pregunta si, ¿tú conoces a Isabel? O Isabel, tengo Isabel. entendido que es un verificador formal, no sé si es similar a Lean o Lian, no sé cómo se pronuncia, Mm, Lean. Es que hay varios tipos de lenguajes de especificación, eso como, se llama como lenguaje de especificación. Pero Ada, no sé si catalogarlo en el mismo sentido. Es un poco como este lenguaje que se llama, que sale como un gallo, ¿no? Como C O Q. No sé mm, si lo has visto. Bueno, no, ese no lo he visto. también. Me suena, pero no. O TLA Plus, ¿no? Del Leslie Mm, Lamport. Son todos lenguajes de especificación, pero algunos tienen más preponderancia para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, TLA Plus tiene más utilidad en sistemas distribuidos para los ingenieros. Otros son más enfocados para los matemáticos. Adda es como una especie más enfocada para los que son programadores de Haskell, ¿no? Que están escribiendo ujú, software de Haskell, pero quieren llevarlo a un nivel más de rigurosidad y de precisión. más Pero sí, fumado. es un mundo. O sea, tú tienes los lenguajes de especificación y cada uno tiene distintas utilidades, ¿no? Que están más asociados a cierto tipo de comunidades, ¿no? De acuerdo. Muy bien, pues ya iremos platicando de cómo nos fue con esto. Y tú que ya Mm. sabes un poquito más de Agda, a ver si me guías por el camino y hacemos algunas cosas por aquí. Bueno, Sí, pues totalmente. vámonos, Camilo, muchas gracias el tiempo. ¿Quieres cerrar con algo? Bueno, yo creo que hay que cerrar con la idea de que siempre queda aprender, ¿no? Al final, eso, hay que comenzar el año aprendiendo cosas, buscando desafíos, colgándose metas. Si después la cuestión no salen o no, bueno, así es la vida, pero en general yo creo que es importante establecer algún tipo de métrica, ¿no? No Ujú, decir, bueno, voy a leer más, porque eso no lo puedes medir a final de año, pero quizás sí puedes colocarte una métrica de leer un libro, dos libros, o escribir algo, o no sé, hacer alguna cuestión que sea medible. Y eso es muy interesante porque es una retroalimentación personal que después te va motivando para hacer más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente siempre le aconsejo, recomiendo que se pongan desafíos y lo traten de cumplir para que después al final de año uno pueda hacer su balance y diga, vale, bien, lo logré, hice cosas interesantes. Es una sensación muy gratificante personalmente. ujú, de acuerdo. Y eso va con el comentario de Miguel, que dice que si no lo Mm. puedes medir, no lo puedes mejorar. Efectivamente. Exactamente, claro, sí, porque si no se vuelve todo muy subjetivo y entras en un mundo donde realmente es muy difícil eh, saber qué hiciste o qué cambiar, ¿no? En realidad no sabes ni siquiera si hay un error o no. Exacto. Pues muy bien. Gracias, Camilo, por la plática. Tenemos algunos lives pendientes y yo creo que nos vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Perfecto, sí, ahí no vamos a ver, así que sí, ahí estaremos por aquí, de nuevo, como Gracias. siempre. Bueno, nos Muy bien. vemos. Adiós. Chao.